Recuerdo el silencio. Extraño, ¿verdad? Cuando uno piensa en una avalancha, se imagina un estruendo ensordecedor, pero lo que se grabó en mi memoria fue, precisamente, ese silencio antinatural. El instante en que el mundo entero se quedó paralizado, antes de derrumbarse. Me llamo Marat Ilyasov. Soy guía de montaña con 15 años de experiencia. O, mejor dicho, lo era hasta aquella mañana de febrero, en la ladera del Elbrus. Ahora soy un superviviente. Un hombre que miró a la muerte a los ojos y, por alguna razón, siguió respirando. Nuestro grupo estaba formado por 6 personas. Yo, mi compañero Timur y 4 turistas. Beniamín, Darina, Stanislav e Inga. Una excursión invernal normal, una ruta de dificultad media que había hecho decenas de veces. Montamos el campamento base a 300-400 metros de altura, 3 tiendas dispuestas en semicírculo en una pequeña meseta. Por la noche celebramos el cumpleaños de Darina. Cumplía 32 años. Sopló la vela de un pastelito que Inga había metido a escondidas en su mochila durante toda la subida. Reímos, bebimos té caliente con coñac, y Timur tocó una pequeña guitarra plegable. Ninguno de nosotros notó las señales. Yo debería haberlas notado. Es mi trabajo, observar. El día anterior la temperatura había subido unos grados y la nieve se había vuelto húmeda. Lo registré mentalmente, pero no le di importancia. El parte meteorológico no preveía ningún peligro. El teléfono satelital indicaba un tiempo estable para los próximos 3 días. Por la mañana, me despertó un zumbido apenas perceptible. Se parecía al rugido lejano de un avión, pero algo en ese sonido me puso en tensión al instante. El sensor fuera de la tienda marcaba -5 grados, más calor de lo normal para esta época del año y a esa altura. Saqué la cabeza y vi cómo una onda apenas perceptible recorría la ladera sobre nosotros, como si alguien sacudiera una sábana blanca gigante. Entonces llegó ese silencio, un segundo de absoluto mutismo en el que el mundo pareció contener el aliento. ¡Avalancha! Mi grito sonó exageradamente alto en aquel silencio. Salí disparado hacia la tienda de al lado, donde dormían Timur y Beniamín, pero no había dado ni 3 pasos cuando oí un estruendo creciente. No se parecía a nada conocido. Era el sonido del fin del mundo, el sonido de miles de toneladas de nieve precipitándose ladera abajo. La tierra tembló bajo mis pies. Recuerdo que me giré y la vi. Una pared blanca que avanzaba a una velocidad inimaginable. Recuerdo que, instintivamente, me acurruqué, protegiéndome la cabeza con las manos. Y entonces, el impacto. Me levantó en el aire, me hizo girar, me lanzó por los aires. No lograba entender dónde estaba arriba, dónde abajo. Me ardían los pulmones por falta de aire. Algo afilado se clavó en mi muslo. Trataba desesperadamente de nadar en esa corriente de nieve, como enseñan en los cursos de seguridad en avalanchas. Hacer movimientos como si nadaras a braza, intentar mantenerme en la superficie. No sé cuánto duró, segundos o minutos. De repente, todo se detuvo. Estaba sepultado en la nieve. No podía mover ni un brazo ni una pierna. El pánico me invadió al instante. Me asfixió. Pero los años de entrenamiento se impusieron. Primera regla: crea una bolsa de aire. Con dificultad, logré mover un poco la cabeza y despejé el espacio frente a mi cara. Segunda regla: determina dónde está arriba. Escupí y sentí cómo la saliva me corría por la barbilla. Eso significaba que la cabeza estaba más baja que el cuerpo. Tercera regla: no entres en pánico, ahorra energía y aire. Lentamente, milímetro a milímetro, empecé a quitar la nieve alrededor de mi mano derecha. La nieve estaba densa como el hormigón. Cada movimiento requería un esfuerzo enorme. El sudor me cegaba a pesar del frío. No sabía a qué profundidad estaba, si tendría suficiente aire, si podría salir. Después de lo que me pareció una eternidad, liberé mi mano derecha hasta el codo.
Luego pude encontrar en el bolsillo de la chaqueta una sonda de avalanchas, una fina vara metálica plegable de varios metros de longitud. Empecé a perforar la nieve por encima de mí, buscando una salida. Al tercer intento, la sonda pasó de lado a lado. Toqué la superficie. Aproximadamente 1,5 metros. Se podía salir. Trabajaba como un autómata, metódicamente, sin permitir que los pensamientos sobre el equipo penetraran en mi conciencia. Solo cuando mi cabeza asomó por encima de la superficie de la nieve y respiré hondo por primera vez, la realidad me golpeó de lleno. El campamento había desaparecido. Donde estaban nuestras tiendas, ahora había un campo blanco y uniforme. Salí por completo y miré a mi alrededor. El paisaje había cambiado hasta resultar irreconocible. Una enorme lengua de nieve había descendido desde la ladera superior, sepultando todo a su paso. El arba en mi cinturón, un dispositivo para buscar personas bajo la nieve, no emitía ninguna señal de otros transmisores. ¡Timur!, grité. ¡Benjamín! ¡Inga! Silencio. Solo el viento silbaba entre las piedras. Activé el modo de búsqueda del arba y empecé a moverme metódicamente por la supuesta trayectoria de la avalancha. Nada. Ni una sola señal. Eso solo podía significar una cosa. O bien sus transmisores estaban dañados, o bien habían sido arrastrados lejos del alcance de mi aparato. Oh. No. No podía pensar en eso. El sol se elevaba sobre el horizonte, iluminando el panorama de la destrucción. Estaba de pie en medio del desierto blanco, solo, con una herida desgarrada en el muslo, con la chaqueta rota, sin mochila, sin tienda, sin contacto con el mundo. Y en algún lugar, bajo esas toneladas de nieve, estaban mis amigos y mis pupilos. Me arrodillé y, por primera vez en 15 años de trabajo en la montaña, me eché a llorar. Las lágrimas se congelaban en mis mejillas. Me permití 1 minuto exacto de debilidad, 60 segundos, contados por el segundero del reloj. Luego me levanté. Tenía que actuar, rápido y metódicamente. Mi mochila había desaparecido con la tienda de campaña, pero iba vestido para madrugar. Ropa térmica, forro polar, pantalones de montaña, chaqueta. Llevaba al cinto un pequeño botiquín de primeros auxilios, una navaja enfundada, una cantimplora con agua y una brújula. En el bolsillo del pecho tenía una linterna frontal. No era poco para empezar. Lo primero que hice fue examinarme la herida del muslo. El corte era profundo, de unos 10 centímetros de largo, pero, por suerte, no había alcanzado la arteria. La sangre casi había parado de fluir, congelada por el frío. Saqué el antiséptico del botiquín, apreté los dientes y limpié la herida. Luego me puse un vendaje compresivo y me tragué 2 pastillas para el dolor. La hora. 7:40 de la mañana. La avalancha había caído sobre las 6:15, más o menos. No habían pasado ni 2 horas. Si alguien del grupo estaba bajo la nieve con una bolsa de aire, aún tenía una oportunidad. Las estadísticas son implacables. Después de 15 minutos bajo una avalancha, las posibilidades de sobrevivir caen al 30%, después de 1 hora, prácticamente a 0. Pero ha habido casos en los que la gente ha sobrevivido incluso después de varias horas. Volví a activar el arba y empecé una búsqueda sistemática, moviéndome en zigzag por el alud. Nada. Ni una sola señal. Mi mente se negaba a aceptar lo obvio. Seguí buscando, ampliando el perímetro, ignorando el dolor en la pierna y el frío creciente. Hacia las 10 de la mañana me vi obligado a admitir la derrota. Si alguien había sobrevivido, estaba fuera del alcance de mi arba. Me senté en una piedra y por primera vez evalué la situación con frialdad. Los hechos eran desalentadores. Estaba a una altitud de unos 300-200 metros. La avalancha me había arrastrado unos 200 metros hacia abajo. La localidad más cercana, el pueblo de Terskol, estaba a 18 kilómetros en línea recta,
pero el camino era un terreno accidentado. No tenía tienda de campaña, saco de dormir, comida ni medios de comunicación. La temperatura durante el día rondaba los 5 grados bajo cero, pero por la noche podía descender hasta los 15 o 20 bajo cero. Con esos recursos, las posibilidades de llegar a la civilización eran mínimas. Pero también había una buena noticia. Se darían cuenta de que faltábamos. Según el plan, debíamos ponernos en contacto con la base esta noche. Cuando no lo hiciéramos, empezarían la búsqueda. La cuestión era cuánto tiempo tardarían los equipos de rescate en descubrir el lugar de la avalancha y encontrarme. ¿Un día? ¿2? ¿3? ¿Podría aguantar? Sabía lo que tenía que hacer. La supervivencia en la montaña se rige por una simple regla del 3. 3 minutos sin aire, 3 horas sin refugio en condiciones extremas, 3 días sin agua, 3 semanas sin comida. Mis prioridades estaban claras. Refugio, agua, una señal para los rescatadores. Lo primero que decidí fue explorar la zona de la avalancha en busca de equipo que pudiera haber salido a la superficie. Mientras rastreaba metódicamente la zona, me topé con un trozo de tela naranja brillante que sobresalía de la nieve. El corazón me dio un vuelco. Podría ser alguien del grupo. Empecé a cavar frenéticamente en la nieve con las manos, pero solo encontré un trozo roto de la mochila de Inga. Seguí buscando y encontré un piolet doblado, una botella de plástico con agua, congelada pero entera, un trozo de bastón de esquí y, increíble suerte, un refugio de emergencia de mylar medio enterrado que Timur siempre llevaba en el bolsillo lateral de su mochila. Era poco, pero era algo. El refugio de 2 por 1,5 metros podría servirme de resguardo. Seguí buscando y pronto me topé con otro tesoro, una esquina de nuestro hornillo de gas de camping que sobresalía de la nieve. Al desenterrarlo, comprobé con alivio que apenas estaba dañado y que tenía enganchada una pequeña bombona de gas. Al agitarla, me di cuenta de que estaba llena hasta la mitad, un recurso inestimable en mi situación. Se acercaba el mediodía. El sol estaba alto, pero sus rayos apenas calentaban. Sabía que tenía que encontrar un lugar para refugiarme y construirlo antes de que cayera la noche. A unos 300 metros del lugar de la avalancha, vi un pequeño saliente rocoso que ofrecía una protección natural contra el viento. El lugar era perfecto. Utilizando el trozo de bastón de esquí como pala improvisada, empecé a construir un refugio de nieve. La técnica era sencilla. Apisonar bloques de nieve, construir una pared semicircular, cubrirla con el refugio de mylar, asegurarlo con piedras y cubrirlo con nieve para aislarlo. El trabajo avanzaba lentamente debido a la herida en la pierna, que empezó a palpitar con un dolor agudo. A las 15 so, el refugio estaba listo. Pequeño, de apenas 1 metro de altura y 1,5 metros de diámetro, pero suficiente para protegerme del viento y retener algo de calor. Me arrastré dentro y encendí el hornillo al mínimo para calentar un poco el espacio. La temperatura interior subió hasta unos soportables 2 o 3 grados bajo cero. La siguiente tarea era conseguir agua. Podía derretir nieve en el hornillo, pero eso gastaba un combustible precioso. Decidí utilizar un método alternativo. Llené la botella de plástico con nieve y la metí debajo de la chaqueta, pegada al cuerpo. Lentamente, pero con seguridad, el calor de mi cuerpo derretía la nieve. Mientras esperaba a que la nieve se convirtiera en agua, mis pensamientos volvían inevitablemente al grupo. Benjamín, un cirujano de San Petersburgo de 45 años, estaba en la montaña por primera vez, pero gozaba de buena forma física y un excelente sentido del humor. Darina, una joven periodista que escribía un reportaje sobre ascensiones invernales. Stan e Inga, un matrimonio de Ekaterimburgo, alpinistas experimentados que celebraban 10 años de rutas juntos. Y Timur, mi compañero y amigo de los últimos 7 años, con quien había recorrido decenas de rutas. Todos ellos ahora estaban. ¿Dónde? ¿Bajo la nieve?
arrastrados más abajo por la ladera? ¿O, tal vez, alguno, como yo, estaba intentando sobrevivir solo? El sol empezaba a lamer el horizonte. Salí de mi refugio y eché un vistazo. Debía dejar una señal para los rescatistas. Con la nieve, dibujé una gran flecha que apuntaba a mi escondite y la letra S, la señal internacional de socorro. Luego, reuní varias piedras y formé en un lugar despejado un círculo con una cruz en su interior, otra señal para los helicópteros de búsqueda. Mientras regresaba al refugio, resbalé sobre el hielo y caí, aterrizando sobre la pierna herida. Un dolor agudo me atravesó el muslo y sentí cómo el vendaje se empapaba de sangre fresca. La herida se había abierto. Con gran dificultad, llegué cojeando al refugio y, a la luz de la linterna frontal, examiné el daño. La situación había empeorado. La sutura se había reventado y la herida sangraba. La volví a limpiar con antiséptico y me puse un vendaje nuevo, apretándolo más que antes. La noche descendía sobre las montañas. La temperatura caía en picado. Cerré la entrada al refugio con un bloque de nieve, dejando solo un pequeño orificio de ventilación, y encendí de nuevo el hornillo durante unos minutos para calentar el espacio. Luego, lo apagué para ahorrar gas. En la más completa oscuridad, escuchando el aullido del viento en el exterior, comprendí por primera vez todo el horror de mi situación. Estaba completamente solo en medio de las silenciosas montañas, herido, con recursos mínimos para sobrevivir. Y en algún lugar ahí abajo, bajo toneladas de nieve, yacían 5 personas de las que era responsable. Esta idea era insoportable. Me acurruqué hecho un ovillo, intentando conservar el calor, y dejé que las lágrimas fluyeran. En ese momento, no era un guía de montaña experimentado, sino simplemente un hombre enfrentado a la pérdida y a su propia mortalidad. Pero incluso en esa oscuridad de desesperación, algo en mí se negaba a rendirse. Una voz silenciosa, pero insistente en lo más profundo de mi conciencia, me recordaba: mientras respires, lucha. Saqué de mi bolsillo una pequeña navaja plegable con linterna que siempre llevaba conmigo. Dirigiendo el tenue haz de luz hacia mi muñeca, miré el reloj. 19:30. Afuera ya estaba completamente oscuro. Faltaban unas 12 horas para el amanecer. Debía sobrevivir a esta noche. Debía hacerlo. Cerré los ojos y comencé a respirar lenta y profundamente, utilizando una técnica que había aprendido hacía muchos años para ahorrar energía en condiciones extremas. Inhalación en 4 tiempos, retención en 7, exhalación en 8. Gradualmente, el pulso se ralentizó, el cuerpo se relajó un poco. En este frágil equilibrio entre la vigilia y el sueño, pasé la primera noche de mi supervivencia en solitario, escuchando cómo el viento cantaba su interminable canción sobre las cumbres nevadas. Me despertó mi propio grito. En el crepúsculo del amanecer, necesité unos segundos para entender dónde estaba. La pesadilla seguía ante mis ojos. La pared blanca de nieve que engullía a Timur, su mano extendida que desaparecía en el torbellino de nieve. El reloj marcaba las 5:40 de la mañana. Había pasado toda la noche en duermevela, despertándome periódicamente por el frío o el dolor en la pierna. La temperatura en el refugio había bajado a 10 grados bajo cero, pero la tienda de Mylar y las paredes de nieve me habían protegido de lo peor: el viento nocturno, que a esas temperaturas podía matar en cuestión de horas. Me sentía hecho polvo. El cuerpo me dolía por la postura incómoda, la herida en el muslo palpitaba con un dolor sordo, tenía la boca seca. Pero estaba vivo, y eso era lo importante. Lo primero que hice fue revisar el vendaje. El sangrado se había detenido, pero el tejido alrededor de la herida estaba caliente al tacto. Posiblemente, estaba comenzando una inflamación. Me tragué otras 2 pastillas de analgésico y un antibiótico del botiquín. Con cuidado, salí del refugio y descubrí que por la noche habían caído unos 10 centímetros de nieve fresca.
Mis señales del día anterior casi habían desaparecido. Era necesario restaurarlas. Pero antes, una evaluación de la situación. Miré a mi alrededor. El cielo estaba despejado, el viento había amainado, el sol estaba a punto de aparecer por detrás de la cordillera oriental. Este clima favorecía las operaciones de búsqueda y rescate. Si ya habían notificado nuestra desaparición, hoy podrían comenzar las búsquedas aéreas. Saqué de mi bolsillo un pequeño espejo de afeitar que siempre llevaba en las excursiones. Podía servir como señal para un helicóptero. Un destello de sol se ve desde gran distancia. Lo guardé en el bolsillo del pecho para tenerlo a mano. La siguiente tarea era el agua. La botella que había llenado ayer con nieve derretida se había congelado durante la noche. La volví a poner bajo la chaqueta y empecé a trabajar en la restauración de las señales. Cada movimiento me costaba un gran esfuerzo. El cuerpo estaba entumecido, la herida limitaba mi movilidad. Después de terminar con las señales, me senté en una piedra y dejé que el sol me calentara un poco la cara. Por primera vez desde el alud, tuve tiempo para pensar en el futuro. Necesitaba un plan. Opción 1. Quedarme donde estaba y esperar el rescate. Ventajas. Ahorro de energías. Alta probabilidad de ser descubierto si la búsqueda se centra en esta zona. Desventajas. Recursos limitados. Dependencia de las condiciones meteorológicas. Riesgo de hipotermia. Segunda opción. Intentar descender por mis propios medios. Ventajas. Acción proactiva. Posibilidad de encontrar ayuda o recursos adicionales. Desventajas. Terreno complicado. Agotamiento de fuerzas. Riesgo de nuevas lesiones o de perderme. Decidí adoptar una estrategia híbrida. Quedarme hoy donde estoy, esperando que comiencen las labores de búsqueda, pero preparándome para un posible descenso mañana si la ayuda no llega. De vuelta en el refugio, encendí el hornillo y derretí un poco de nieve para beber. La sed me atormentaba, y me obligué a beber a pequeños sorbos. Tenía que ahorrar fuerzas y recursos. Alrededor del mediodía oí un zumbido lejano. El corazón me dio un vuelco. ¡Un helicóptero! Salí corriendo del refugio, con el espejo en la mano, listo para hacer señales. Pero el sonido se desvaneció rápidamente. O no era un helicóptero, o volaba en otra dirección. La decepción me invadió por completo. Para distraerme, decidí hacer un inventario de todos los recursos disponibles. Veamos qué tenía. Ropa que llevo puesta, camiseta térmica, forro polar, pantalones de montaña, chaqueta, gorro, guantes, botas de montaña, manta térmica de supervivencia. 1,5 kg 22 amete. Hornillo de gas con bombona, aproximadamente al 40% de su capacidad. Botella de plástico, 1 litro. Navaja plegable. Brújula. Linterna frontal. Carga para unas 10-12 horas de uso. Botiquín de primeros auxilios, vendas, antiséptico, analgésicos, antibióticos, tiritas. ARBA, detector de víctimas de avalancha. Sonda de avalanchas. Espejo. Fragmento de bastón de esquí. Piolet doblado. No era mucho, pero podría ser peor. Con estos objetos podría mantener las condiciones básicas para la supervivencia durante unos días. El día se hacía eterno. Salía del refugio cada cierto tiempo, escudriñando el cielo con la esperanza de ver un helicóptero, y repasaba las señales que había hecho. El resto del tiempo permanecía dentro, ahorrando fuerzas y calor. Al anochecer, el estado de la herida había empeorado. La piel alrededor estaba enrojecida e hinchada, y sentía un dolor punzante. Volví a desinfectar la herida y tomé un antibiótico, pero la preocupación crecía. Una infección en estas condiciones podía ser mortal. Cuando el sol empezó a ponerse, recogí unas cuantas ramas secas y hierba seca de los claros alrededor de las rocas. Si mañana tenía que descender, necesitaba tener la posibilidad de encender una hoguera de señales. La segunda noche prometía ser tan fría como la primera. Mejoré el aislamiento del refugio añadiendo una capa de nieve a la manta
y construí una pequeña plataforma con ramas para no tumbarme directamente sobre la nieve. Antes de cerrar la entrada, observé las estrellas durante un largo rato, tan brillantes y cercanas en las montañas. Mis pensamientos volvieron al grupo. Hoy era el cumpleaños de la mujer de Timur, Leila. Tenían previsto celebrarlo a su regreso. Ahora, en lugar de una fiesta, le esperaría la noticia de que su marido había desaparecido en las montañas. Esa idea era insoportable. En la oscuridad del refugio saqué del bolsillo interior de la chaqueta una pequeña fotografía. Mi talismán. En ella aparecían mis hijas, 2 gemelas, Sofía y Alicia, y mi mujer, Karina. La foto fue tomada el verano pasado en el lago Baikal. Observé sus rostros sonrientes hasta memorizar cada rasgo, cada peca, cada rizo de pelo. Luego, con cuidado, volví a guardar la foto en el bolsillo, cerca del corazón. «Volveré con vosotras», susurré en la oscuridad. «Lo prometo». Esta noche fue más dura que la primera. El dolor en la pierna se intensificó, y apenas dormí, cayendo de vez en cuando en un duermevela inquieto, lleno de pesadillas sobre la muerte blanca que me perseguía por infinitos campos de nieve. Al amanecer del tercer día tomé una decisión. No podía esperar más. Tenía que descender por mis propios medios. Si los rescatadores nos están buscando, es más probable que me cruce con ellos camino abajo. Si no, esta es mi única oportunidad de sobrevivir. Después de recoger todo el equipo que tenía y fortalecer el vendaje en la pierna, eché una última mirada al lugar de la avalancha. En algún lugar de allí, bajo la nieve, quedaron mis compañeros. No podía hacer nada más por ellos. «Perdonadme», dije en voz alta, y mi voz sonó extraña y ajena en el silencio de la montaña. Luego, apoyándome en el piolet como si fuera un bastón, comencé el lento descenso hacia el valle. El descenso resultó ser más difícil de lo que había previsto. El mapa del terreno solo existía en mi cabeza. Había estado aquí decenas de veces, pero la avalancha había transformado el paisaje, haciendo irreconocibles algunos puntos de referencia. Además, la nevada de hacía 2 días había cubierto muchos lugares destacados. Me movía con cautela, deteniéndome a menudo para descansar. La pierna herida dolía con cada paso, y me apoyaba con fuerza en el piolet. Afortunadamente, la nieve reciente no era profunda, y caminar era relativamente fácil. Mi objetivo era el Kosh, un campamento de verano para pastores en el valle del río Baksan. En esta época del año no debería haber nadie allí, pero en una de las cabañas podrían haber quedado reservas de leña, quizás conservas u otras provisiones. Desde allí, hasta Terskol quedarían unos 12 kilómetros por un valle relativamente llano. Las 2 primeras horas de descenso transcurrieron sin incidentes. Superé un tramo empinado de la ladera, avanzando en zigzag y asegurándome con el piolet. El sol se había alzado en lo alto y la nieve comenzaba a derretirse, lo que hacía el avance más peligroso, pues aumentaba el riesgo de resbalar. Alrededor del mediodía, llegué a una pequeña meseta desde donde se divisaba el valle. A lo lejos se veían las diminutas casitas de Terskol, tan cerca visualmente e inalcanzables en la realidad. Me senté en una piedra para recuperar el aliento y beber un poco de agua. De repente, mi atención fue captada por una mancha brillante en la nieve, a unos 50 metros ladera abajo. Algo rojo. El corazón me latió más rápido. Podría ser equipo de nuestro campamento. Bajé con cuidado hasta el lugar y descubrí una mochila, medio cubierta de nieve. Las manos me temblaban mientras la desenterraba. Era la mochila de Darina. Reconocí el característico parche de búho que ella misma había cosido. La mochila estaba rota en varios sitios, una de las correas arrancada, pero el contenido parecía intacto. Abrí la solapa y comencé a hacer inventario. Dentro encontré un juego de ropa interior térmica y calcetines, arrugados pero secos. Un paquete con frutos secos, unos 200 gramos. Una chocolatina. Una taza metálica.
Un pequeño termo, vacío. Un botiquín, más completo que el mío. Una linterna frontal con pilas de repuesto. Un bloc de notas y un lápiz. Un saco de dormir, dañado, pero aún utilizable. Era un auténtico tesoro. La comida y el saco de dormir eran especialmente valiosos. Trasladé cuidadosamente todo al roto saco de Darina, que ahora podía usarse como una bolsa improvisada. El hallazgo me dio fuerzas y esperanza. Pero, al mismo tiempo, llegó una cruda revelación. Si la mochila había sido arrastrada tan lejos, ¿qué habría sido de su dueña? Miré hacia arriba por la ladera, intentando imaginar la trayectoria de la avalancha. Si Darina estaba cerca de su mochila. Activé el arba y exploré lentamente la zona aledaña. Nada. Solo silencio e infinita nieve blanca. El sol ya había pasado el cenit cuando reanudé el descenso. Ahora tenía un saco de dormir, lo que aumentaba considerablemente mis posibilidades de sobrevivir otra noche en las montañas. Me comí la mitad de la chocolatina, obligándome a saborearla. Era la primera comida en casi 3 días, y mi cuerpo absorbía ávidamente las calorías. Aproximadamente 1 hora después, noté una extraña irregularidad en la capa de nieve más adelante. Al acercarme, comprendí que era una persona enterrada en la nieve. El corazón se me detuvo. ¡Eh! Grité, lanzándome hacia adelante tan rápido como me permitía la pierna herida. La figura no se movía. Me arrodillé y comencé a retirar la nieve rápidamente. Apareció una chaqueta azul que reconocí de inmediato. Era Benjamín. Estaba boca abajo, con un brazo extendido hacia adelante, como en un último intento de salir. Lo di la vuelta. Tenía el rostro amoratado y los ojos cerrados. No había signos de vida. Le tomé el pulso en la carótida, aunque ya sabía el resultado. Benjamín estaba muerto, probablemente desde hacía días. Me temblaban las piernas. Era el primer caso confirmado de muerte de nuestro grupo. La suposición abstracta se había convertido en una cruel realidad. Me senté junto al cuerpo, incapaz de seguir adelante. Benjamín Korchev, 45 años, cirujano de San Petersburgo, padre de 2 hijos. Llevaba solo 2 años haciendo senderismo de montaña. Esta ruta iba a ser su primer ascenso invernal serio. Lo siento mucho, susurré, cerrándole los ojos con la palma de la mano. No podía simplemente dejarlo allí, pero tampoco había forma de transportar el cuerpo. Al final, decidí hacer lo poco que estaba en mi mano. Marcar el lugar dignamente. Reuní piedras y formé un círculo alrededor del cuerpo, y luego una cruz dentro de él, un antiguo símbolo de montaña para el alpinista fallecido. Después, le quité a Benjamín el medallón con la foto de su familia. Sabía que eso significaría mucho para sus seres queridos. Al alejarme, miré hacia atrás. El círculo de piedra con la cruz destacaba como una mancha oscura en la nieve blanca. Me prometí que, cuando saliera de aquí, organizaría una expedición para devolver el cuerpo de Benjamín a su familia. El hallazgo del cuerpo de Benjamín me deprimió, pero al mismo tiempo me dio determinación. Ahora caminaba no solo por mí, sino también para contar la historia de mis compañeros. El día tocaba a su fin cuando divisé una línea oscura delante. El comienzo de la zona forestal. Eso significaba que había descendido hasta una altitud de aproximadamente 2.600 metros. El bosque ofrecía tanto refugio como combustible para una fogata. 2 recursos de vital importancia. Aceleré el paso tanto como me permitía el dolor en la pierna. El sol ya tocaba las cimas de la cordillera occidental, y me quedaba no más de 1 hora de luz. Tenía que encontrar un lugar para pasar la noche y recoger leña antes de que oscureciera. Los primeros árboles, pinos y enebros bajos, me recibieron como viejos amigos. Acaricié la áspera corteza, sintiendo la vida bajo mis dedos. Después de días pasados entre hielo y piedra, incluso estos arbolitos azotados por el viento parecían un oasis. Adentrándome en el bosque unos 100 metros, encontré un lugar adecuado para acampar, un pequeño claro protegido por árboles en 3 lados.
Aquí la nieve no era tan profunda, y la tierra asomaba en algunos lugares a través del manto blanco. Lo primero que hice fue recoger maleza y ramas secas. Luego, con un cuchillo, corté algunas ramas de abeto para hacer una cama. Encendí la hoguera con un soplete de gas, combustible precioso, pero merecía la pena. Cuando las llamas envolvieron las ramas secas, sentí el primer calor de verdad en días. Después de improvisar un campamento, por fin pude ocuparme de la herida. A la luz de la hoguera, tenía peor aspecto del que pensaba. La piel de alrededor estaba inflamada, con secreciones amarillentas. Signos clásicos de infección. Lavé cuidadosamente la herida con nieve derretida, apliqué una nueva venda con antiséptico y tomé una dosis doble de antibióticos del botiquín de Darina. Tras cenar un puñado de frutos secos y nueces, me metí en el saco de dormir extendido sobre ramas de abeto. A pesar de los daños, aún conservaba el calor. La hoguera crepitaba cerca, proyectando sombras caprichosas sobre la nieve y los árboles. En ese momento, por primera vez desde el alud, sentí algo parecido a la paz. Aún estaba lejos de estar a salvo, herido, con recursos limitados, pero ya no al borde de una muerte inminente por hipotermia. Antes de dormirme, saqué el cuaderno de Darina. Me daba apuro leer las notas de otra persona, pero esperaba encontrar algo útil allí. Al hojear las páginas, descubrí que la mayor parte estaba dedicada a apuntes para un futuro artículo sobre alpinismo invernal. Darina describía los paisajes, la técnica de escalada, el ambiente en el grupo. Su estilo era vivo y expresivo. Tenía un talento verdadero. En la última página escrita, fechada el día antes de la luz, encontré unas líneas que me helaron la sangre. Marat dice que mañana hará buen tiempo para atacar la cima, pero algo me preocupa. La nieve cruje de forma extraña bajo los pies, no como al principio de la ruta. Se lo he comentado a Timur, y me ha dicho que es normal para esta época del año. Supongo que simplemente estoy nerviosa ante mi primera ascensión seria. Mañana por la mañana todo estará más claro. Cerré el cuaderno con un nudo en la garganta. Darina se había dado cuenta de lo que yo había pasado por alto. El cambio en la consistencia de la nieve, un presagio de peligro de avalancha. Si le hubiera hecho caso. Ese pensamiento no me dejó dormir. Me quedé tumbado, mirando las estrellas a través de las ramas de los árboles, y pensando en la cadena de decisiones que habían conducido a la catástrofe. Mis decisiones. Cuando por fin caí rendido en el sueño, soñé con Darina. Estaba de pie en una ladera nevada, diciéndome algo, señalando la montaña, pero no podía entender sus palabras. Entonces la nieve bajo sus pies empezó a moverse, me tendió la mano, pero no llegué a agarrarla. Me desperté bañado en sudor frío. La hoguera casi se había apagado, dejando solo brasas incandescentes. Todavía estaba oscuro, pero el borde oriental del cielo empezaba a clarear. Se acercaba el amanecer del cuarto día. La mañana me recibió con una silenciosa nevada. Grandes copos giraban perezosamente en el aire, añadiendo una nueva capa a la nieve ya acumulada. Esto dificultaba el desplazamiento, pero me alegraba de haber conseguido descender a la zona boscosa antes de que empezara el mal tiempo. Eché las últimas ramas a la hoguera, que apenas humeaba, y puse al fuego una taza metálica con nieve. Agua caliente con unos pocos frutos secos. No era un desayuno de reyes, pero era mejor que nada. Mientras el agua se calentaba, examiné la herida. La hinchazón había remitido un poco, pero el enrojecimiento persistía. Los antibióticos parecían estar empezando a hacer efecto, pero aún faltaba mucho para una recuperación completa. Volví a limpiar la herida y apliqué una nueva venda. El plan para hoy era sencillo: seguir descendiendo hacia el aprisco, que, según mis cálculos, estaba a unos 6-7 kilómetros valle abajo. Con buen tiempo, esa distancia se podría recorrer en 3-4 horas, pero con la pierna herida y la nevada, el trayecto podría llevar todo el día. Tras recoger el campamento, me dirigí cuesta abajo, intentando mantenerme en la línea del bosque ralo. Aquí había menos nieve,
y los árboles servían de puntos de referencia naturales. Utilizaba el piolet como bastón, descargando la pierna dolorida. La nevada se intensificó, la visibilidad se redujo a unas pocas decenas de metros. Tenía que consultar la brújula con frecuencia para no desviarme del rumbo. La nieve húmeda se pegaba a la ropa, haciéndola pesada y menos cálida. Después de 2 horas de camino, hice un alto bajo un gran abeto, cuyas ramas creaban un refugio natural. Comí unas pocas nueces y me froté las manos heladas. La fatiga se acumulaba, pero no podía detenerme mucho tiempo. Con este tiempo, la inmovilidad significaba hipotermia. Ya me disponía a continuar el camino, cuando noté un objeto extraño que sobresalía de la nieve a unos 15 metros de mí. Algo metálico, claramente no de origen natural. Intrigado, me acerqué. Resultó ser un asa de raqueta de nieve, una estructura especial con fijaciones que se coloca sobre el calzado para desplazarse por la nieve profunda. Empecé a excavar la nieve y pronto saqué una raqueta entera, y luego la segunda. Eran de un modelo antiguo, desgastadas, pero totalmente funcionales. El hallazgo era extraño. ¿Quién podía haber dejado unas raquetas de nieve en un lugar así? Miré a mi alrededor y observé una masa oscura, apenas visible en la nevada, a unos 30 metros más abajo en la ladera. Era algo grande, claramente no una piedra ni un árbol. El corazón me latió más rápido. Después de atar las raquetas a la mochila, me dirigí con cautela hacia el objeto misterioso. Cuanto más me acercaba, más claras se volvían las formas. Era una cabaña. Una cabaña pequeña, de unos 3 por 4 metros, con un tejado a 2 aguas, casi completamente cubierta de nieve por la cara expuesta al viento. No me podía creer mi suerte. Este tipo de refugios los construyen a veces cazadores o guardas forestales como guaridas temporales. Normalmente no aparecen en los mapas turísticos y solo los conocen los lugareños. La puerta estaba bloqueada por la nieve y necesité casi media hora para despejar la entrada. Por fin, conseguí girar el sencillo cerrojo de madera y entrar. Dentro, la cabaña estaba oscura y olía a humedad, pero estaba seca y, lo más importante, protegida del viento y la nieve. Encendí mi linterna frontal y eché un vistazo. El mobiliario era espartano. Una mesa toscamente hecha, 2 bancos, una pequeña estufa de leña en una esquina y una litera de madera a lo largo de una pared. En la pared colgaba una vieja lámpara de queroseno. Pero el hallazgo más valioso fue una pila de leña junto a la pared. Leña seca, suficiente para mantener el fuego encendido durante varios días. Junto a la estufa había una caja metálica. Al abrirla, descubrí auténticos tesoros. Una caja de cerillas en un envase hermético, varias velas, una lata de carne en conserva, un paquete de galletas saladas, sal, té, en una lata de metal e incluso una botella de vodka, medio llena. Me senté en el banco, aturdido por este hallazgo. La cabaña no era solo un refugio, era una oportunidad de sobrevivir, una posibilidad de recuperar fuerzas antes de la etapa final del descenso. Lo primero que hice fue encender la estufa. La leña estaba seca y prendió rápidamente. En poco tiempo, la pequeña cabaña se llenó de un calor bendito. Me quité la ropa de abrigo mojada y la colgué de una cuerda que tendí sobre la estufa. Luego encendí la lámpara de queroseno, que para mi sorpresa, funcionaba perfectamente, y empecé a inspeccionar la cabaña con más detenimiento. En el rincón más alejado descubrí otra caja, en la que encontré una manta vieja, un par de calcetines de lana, un cuchillo de caza en su funda de cuero, una cuerda, un botiquín, con vendas, yodo y unas pastillas caducadas, y una baraja de cartas desgastada. Debajo de la litera encontré un cubo de hojalata, que se podía usar para derretir nieve, e incluso una tetera de aluminio vieja. Una vez que me hice con todo lo necesario, por fin me permití relajarme. Abrí la lata de carne en conserva, la calenté en la estufa y me comí la mitad con las galletas saladas, acompañándolo con té caliente. Era la primera comida de verdad en 4 días,
y apenas me contuve para no devorarlo todo de golpe. Después de comer, volví a ocuparme de la herida. A la cálida luz de la lámpara, tenía mejor aspecto que por la mañana. La lavé a conciencia con agua tibia, la desinfecté con el yodo del botiquín que había encontrado y me puse una venda nueva. Luego me tragué un antibiótico de mis provisiones, acompañándolo con un trago de vodka para desinfección. Afuera seguía nevando a cántaros. El viento arreciaba, aullando en las rendijas de la cabaña. Eché leña a la estufa y me acomodé en la litera, cubriéndome con la manta que había encontrado y mi saco de dormir dañado. Por primera vez en días, me sentía relativamente seguro. Pero los pensamientos no me dejaban en paz. ¿Quién había construido esta cabaña? ¿Quién había dejado todas estas provisiones? ¿Y por qué no sabía de su existencia, aunque había guiado a grupos por estos parajes durante muchos años? Sobre la mesa había un cuaderno con una portada de cuero desgastada. Lo abrí, con la esperanza de encontrar respuestas. Dentro resultó haber una especie de libro de visitas de la cabaña. La última entrada databa de octubre del año anterior. Un cazador llamado Rustam daba las gracias al abuelo Shamil por mantener la cabaña en orden y comunicaba que había dejado una lata nueva de carne en conserva a cambio de la que había usado. Al pasar las páginas hacia atrás, encontré anotaciones de diferentes personas: cazadores, buscadores de setas, turistas perdidos. Todos ellos expresaban su agradecimiento al misterioso dueño de la cabaña, que, al parecer, nunca exigía un pago por el uso del refugio, pidiendo solo que se repusieran las provisiones en la medida de lo posible. En la primera página estaba escrita una sencilla regla: coge lo que necesites, deja lo que puedas. Cierra la puerta. Al marcharte, deja la leña seca. Era un acuerdo tácito entre la gente de la montaña: mantener este tipo de refugios para aquellos que pudieran necesitarlos. Yo conocía esta tradición, pero nunca pensé que podría salvarme la vida. Encontré un lápiz y escribí en el cuaderno mi historia, de forma breve, pero honesta. Conté lo de la avalancha, lo de mis compañeros fallecidos, lo de mi camino de descenso. Le di las gracias al desconocido dueño de la cabaña y prometí volver con nuevas provisiones cuando todo esto terminase. La nevada al otro lado de la ventana arreciaba. Decidí esperar a que amainase el temporal en la cabaña. Sería una estupidez arriesgarme a seguir descendiendo en estas condiciones. Además, necesitaba recuperar fuerzas y darle a la herida la oportunidad de cicatrizar. Saqué la baraja de cartas y empecé a echar un solitario, una actividad sencilla que ayuda a distraerse de los pensamientos pesados. Las cartas estaban desgastadas, con las esquinas dobladas, pero todas estaban en su sitio. ¿Cuántas personas las habrían tenido en sus manos antes que yo? ¿Cuántas historias habrían visto estas paredes? La noche llegó sin darme cuenta. Mantuve el fuego encendido en la estufa, asomándome de vez en cuando al exterior. La nevada no cesaba, pero el viento había amainado un poco. La temperatura en la cabaña era agradable. Por primera vez en mucho tiempo no tenía frío. Antes de dormir, bebí otro té con una galleta salada y una pizca de vodka para entrar en calor. Luego apagué la lámpara, dejando solo la tenue luz de la puerta entreabierta de la estufa. La lumbre proyectaba sombras caprichosas en las paredes, creando una atmósfera casi acogedora. En Duermevela, me acordaba de mi familia, mi mujer Karina, mis hijas gemelas. Ahora tendrán 10 años, y estudian en la escuela de música. Sofía toca el violín, Alicia el piano. Antes de esta expedición, les prometí traerles un auténtico cristal de roca. Ahora no sé si volveré a verlas. No, no puedo pensar así. Saldré de esta. Ahora que tengo un refugio, comida y la posibilidad de recuperar fuerzas, las probabilidades han aumentado considerablemente. Mañana, si el tiempo mejora, seguiré descendiendo. No queda tanto para Terskol. Con ese pensamiento, por fin me permití hundirme en un sueño profundo y reparador. Me despertó un sonido extraño, un rasguño silencioso, como si alguien estuviera arañando la puerta con cuidado.
Al principio pensé que era una rama de un árbol, zarandeada por el viento, pero el sonido era demasiado rítmico, persistente. En la cabaña reinaba la oscuridad. La estufa se había apagado hacía mucho, y tras la pequeña ventana todavía era de noche. Tanteé la linterna frontal y la encendí, dirigiendo el haz hacia la puerta. El rasguño cesó. El reloj marcaba las 4:20 de la madrugada. Agucé el oído. Silencio. ¿Quizás fue un sueño? Pero entonces el sonido se repitió, ahora más nítido, y acompañado de un suave gemido. Algo vivo estaba afuera, y quería entrar. Lo primero que pensé fue en un lobo. En estos lugares hay lobos, y un animal hambriento bien podría haber olido la comida. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido, y tomé el cuchillo de caza que había encontrado el día anterior. El rasguño se intensificó, y se sumó el sonido de una respiración agitada. Me quedé paralizado en medio de la cabaña, sin saber qué hacer. Si realmente era un lobo, o peor aún, un oso despertado antes de tiempo de su hibernación, prácticamente no tenía ninguna posibilidad en caso de un ataque. De repente, el rasguño se transformó en un gemido silencioso, casi humano. Sin duda no era un sonido que pudiera emitir una bestia salvaje. Me acerqué a la puerta y escuché. ¿Hay alguien ahí? Se oyó una voz débil desde afuera. ¡Ayuda! Dejé caer el cuchillo y me lancé a abrir la puerta. La nieve se había acumulado casi hasta la mitad del vano, y tuve que hacer un esfuerzo para que la hoja cediera. En el umbral, apoyado contra el marco, estaba un hombre. Estaba cubierto de nieve de pies a cabeza, y su rostro apenas se distinguía en la oscuridad, pero incluso a la tenue luz de la linterna, reconocí esa figura. ¿Timur? Exclamé sin dar crédito a mis ojos. El hombre levantó la cabeza, y vi el rostro demacrado, congelado de mi compañero. Sus labios eran azules, sus ojos hundidos, y en su mejilla se oscurecía una costra de sangre seca. «Marat», susurró, y comenzó a desplomarse al suelo. Lo agarré y lo arrastré adentro, cerrando la puerta de golpe. Timur estaba ligero, como si se hubiera secado por dentro. Lo acosté en las literas y rápidamente encendí la estufa. Luego, vertí un poco de vodka en una taza, lo diluí con nieve derretida y lo acerqué a los labios de Timur. «Bebe, venga». Prácticamente le estaba echando el líquido en la boca. Tosiendo, tragó un poco. En sus ojos fue apareciendo gradualmente la consciencia. «Estás vivo», dijo con dificultad. «Pensé que todos habían muerto». «Yo también lo pensé», respondí, ayudándole a quitarse la chaqueta helada. «¿Cómo saliste? ¿Cómo encontraste este lugar?» Timur negó débilmente con la cabeza. Luego, primero necesito entrar en calor. No insistí. Le ayudé a desvestirse hasta la ropa térmica, froté sus extremidades congeladas, lo envolví en una manta y en mi saco de dormir. Luego, preparé té caliente con galletas saladas. Poco a poco, la vida volvía a su cuerpo. Sus mejillas se sonrojaron, el temblor cesó. Estaba sentado, apoyado contra la pared, y bebía el té a pequeños sorbos. Pensé que moriría allí, en la ladera, dijo por fin Timur. 4 días. 4 malditos días en la nieve. Me senté frente a él, dispuesto a escuchar. La historia de Timur no era menos dramática que la mía. Cuando la avalancha golpeó, él estaba en la entrada de su tienda. El torrente de nieve lo levantó y lo arrastró varios cientos de metros ladera abajo. Por un milagro, no lo aplastó, pero su mano izquierda quedó atrapada por un trozo de roca. Pasó casi un día intentando liberarse, y al final tuvo que usar un cuchillo para cortar la manga de la chaqueta, que estaba atrapada bajo la piedra. Una vez liberado, trató de regresar al lugar del campamento, pero la fuerte nevada borró todas las huellas. No tenía comida, ni tienda, solo un cuchillo, una linterna y una brújula.
Construyó un refugio de nieve rudimentario y sobrevivió a la primera noche, tambaleándose al borde de la congelación. Los 2 días siguientes intentó encontrar al resto del grupo o descender al valle, pero la ventisca le desorientó. Se alimentó de nieve y corteza de árboles cuando descendió a la zona de bosque. Al tercer día, cayó en una grieta y se golpeó fuertemente la cabeza contra una piedra, perdiendo el conocimiento. Se despertó ya al anochecer, desorientado y debilitado. Por algún milagro, vio el humo de mi estufa y con sus últimas fuerzas llegó a la cabaña. ¿Los demás?, preguntó cuando terminó su relato. Negué con la cabeza. Encontré a Benjamín. No sobrevivió. No he visto a los demás. Timur cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. Oí a Inga, susurró. En la segunda noche. Estaba pidiendo ayuda en algún lugar de la oscuridad. Intenté seguir su voz, pero perdí la dirección en la ventisca. Y luego los gritos cesaron. Estábamos sentados en silencio, cada uno ensimismado en sus pensamientos. Fuera, empezaba a amanecer. La nevada había cesado y los primeros rayos de sol se filtraban entre las nubes. A la luz del día, examiné a Timur. Su estado era grave, pero no crítico. Congelaciones de primer grado en las mejillas y las puntas de los dedos, un fuerte agotamiento, una herida lacerante en la cabeza y múltiples contusiones. Pero parecía que los órganos internos no habían sufrido daños y estaba consciente. «Tenemos que salir de aquí», dije, cambiándole el vendaje de la cabeza. «¿Puedes caminar?» Timur intentó levantarse, pero las piernas le fallaron. «Dame un día», rogó. «Un día para recuperarme. Luego nos vamos». Acepté. Al fin y al cabo, el tiempo había mejorado. Teníamos un refugio y algo de comida. Un día más aquí no cambiaba mucho la situación. Pasamos el día recuperando fuerzas. Dividí el guiso que nos quedaba en 2 porciones, añadiéndole nieve derretida para hacer una especie de sopa. Comimos en pequeñas cantidades, dejando que los organismos agotados se acostumbraran a la comida. Timur durmió la mayor parte del día, y yo me ocupé de las tareas domésticas. Recogí leña, limpié la nieve alrededor de la cabaña y sequé nuestra ropa. Luego examiné las raquetas de nieve que había encontrado el día anterior. Eran viejas, pero bastante funcionales. Con ellas podríamos movernos más rápido, especialmente en la nieve profunda. Al anochecer, Timur se despertó con mejor aspecto. Le había mejorado el color y hasta pudo caminar solo hasta la puerta y volver. Decidimos salir mañana al amanecer, si el tiempo lo permitía. Durante la cena, las últimas galletas saladas y té, hablamos de nuestras familias. La esposa de Timur, Leila, trabajaba como psicóloga infantil. Tenían un hijo, Arthur, de 16 años, apasionado por la programación y que soñaba con entrar en la Universidad Estatal de Moscú. «¿Sabes?», dijo Timur, mirando al fuego de la estufa. «Cuando me quedé atrapado bajo esa piedra, pensé en ellos. Me imaginaba a Leila recibiendo la noticia de mi muerte, a Arthur quedándose sin padre, y me cortaba la maldita manga con los dientes cuando el cuchillo se desafiló porque no podía permitir que pasaran por eso». Asentí en silencio. No necesitaba que me lo explicara. Yo sentía lo mismo. «Y pensar que casi renuncio a esta expedición», continuó Timur tras una pausa. «Leila tenía un mal presentimiento. Me rogó que me quedara. Pero pensé, ruta normal, nada complicado. Vamos por ella por 100ª vez». Sonrió con amargura. «La autosuficiencia. Eso es lo que nos arruinó». No pude estar en desacuerdo. Ambos nos habíamos vuelto demasiado confiados después de muchos años sin incidentes graves. Dejamos de ver las señales de advertencia, empezamos a prestar menos atención a los detalles, y pagamos un precio terrible por ello. «Si salimos de esta», dije, «me retiro de este negocio. Basta». Timur me miró fijamente. «No»,
negó con la cabeza. Si salimos de esta, te convertirás en el mejor guía, porque ahora conoces el precio del error, y nunca lo repetirás. Estuvimos en silencio durante un rato, escuchando el crepitar de la leña en la estufa. Afuera se había hecho de noche y volvía a nevar, ligera, casi imperceptible. ¿Sabes qué es lo más extraño?, preguntó Timur de repente. Cuando me atrapó la avalancha, no tuve miedo. Hubo un momento, de absoluta calma, como si el tiempo se hubiera detenido y yo observara todo desde fuera. Vi cómo se movía la nieve, cómo desaparecían las tiendas, cómo la gente salía despedida por el aire, y pensé, ¡qué bonito! Una locura, ¿verdad? Asentí. Recuerdo el silencio, el segundo antes de que empezara todo. Un silencio absoluto. Nos sonreímos el uno al otro, débilmente, pero con sinceridad. Dos hombres que habían pasado por el infierno y que milagrosamente seguían con vida. Dos hombres a los que les esperaba otra prueba: descender al valle con recursos mínimos y heridas. Antes de acostarnos, revisamos el equipo e hicimos un plan para el día siguiente. Salir al amanecer, avanzar hacia el Kosh, usando las raquetas de nieve. Si el tiempo lo permitía, podríamos llegar al valle de Baksan por la noche, y desde allí habría unos 10 kilómetros hasta Terskol, por terreno relativamente llano. Le di a Timur mi saco de dormir, y yo me acomodé más cerca de la estufa, poniendo la mochila bajo la cabeza. Tardé en dormirme, pensando en los caprichos del destino. Hasta ayer estaba solo, sin esperanza de rescate. Hoy somos dos, y las posibilidades de sobrevivir han aumentado significativamente. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que la prueba más difícil aún estaba por venir. Y no sería física, sino moral. ¿Cómo seguir viviendo, sabiendo que tus decisiones habían provocado la muerte de personas? ¿Cómo mirar a los ojos a sus familiares? ¿Cómo perdonarme a mí mismo? Con estos pensamientos, finalmente caí en un sueño inquieto, en el que una y otra vez veía la blanca pared de la avalancha que se acercaba a nuestro campamento. Salimos de la cabaña aún a oscuras. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas, y la escarcha nos picaba las mejillas. El termómetro de mi reloj marcaba 15 grados bajo cero, más frío que en los días anteriores, pero la ausencia de viento hacía que la temperatura fuera soportable. Timur tenía mejor aspecto después del descanso nocturno, aunque todavía se movía con dificultad. Distribuimos el equipo encontrado. Yo llevaba una mochila improvisada con provisiones y Timur, un termo vacío y una cuerda que podrían ser útiles en el camino. Las raquetas de nieve facilitaban mucho el desplazamiento por la nieve profunda, aunque exigían una técnica de caminata específica a la que había que acostumbrarse. La primera hora de camino transcurrió en silencio. Conservábamos las fuerzas y el aliento, concentrándonos en cada paso. No había sendero, claro. La nieve lo había cubierto todo. Nos orientábamos con la brújula y las estrellas, y, cuando empezó a amanecer, con el sol. El amanecer nos sorprendió en un claro entre dos macizos boscosos. El espectáculo era majestuoso. El sol se elevaba lentamente tras la cordillera, tiñendo las cumbres nevadas de color rosa. Por un instante, olvidé el dolor, el frío y el peligro, embelesado por aquella estampa. Por momentos así vale la pena vivir, dijo Timur en voz baja a mi lado. Asentí. En las montañas uno siente con mayor intensidad tanto la belleza como la fragilidad de la vida. Hacia el mediodía habíamos recorrido aproximadamente la mitad del camino hasta el aprisco. El tiempo aguantaba, pero las nubes en el horizonte presagiaban un posible cambio. Hicimos una breve parada, nos comimos las últimas galletas y derretimos nieve para beber. Timur se mantenía firme, pero veía que cada paso le costaba un mundo. La herida en la cabeza había empezado a sangrar de nuevo y tenía que detenerse con frecuencia para recuperar el aliento. «Quizás sea mejor que vuelvas a la cabaña», le propuse.
Yo llegaré a Terskol y enviaré ayuda. Negó con la cabeza. No. Juntos tenemos más posibilidades. Si uno cae, el otro ayuda. Tenía razón. En las montañas, la soledad es el principal enemigo. Reanudamos la marcha. El terreno se hacía más llano, lo que facilitaba el avance, pero la nieve era más profunda y, sin las raquetas, nos hundiríamos hasta la cintura. El bosque se aclaraba gradualmente, ofreciendo vistas al valle que se extendía abajo. Alrededor de las 3 de la tarde, el cielo se cubrió de nubes y la temperatura empezó a descender. El viento arreció, lanzando cristales de nieve punzantes contra nuestros rostros. Había que darse prisa. Se avecinaba otra ventisca. «¡Mira!», exclamó Timur de repente, señalando hacia adelante. A unos cientos de metros, en una pequeña elevación, se distinguían las siluetas oscuras de unas construcciones. El aprisco. Aceleramos el paso tanto como nos permitían las fuerzas. Cuando quedaban unos 100 metros para llegar al aprisco, vi movimiento cerca de una de las cabañas. Había alguien allí. El corazón me dio un vuelco de alegría y esperanza. ¡Eh!, grité, agitando los brazos. ¡Ayuda! La figura se quedó quieta, y luego se ocultó rápidamente en la cabaña. Extraño. Volví a gritar, pero no hubo respuesta. Nos acercamos. El aprisco constaba de 3 construcciones, la casa principal y 2 dependencias. Todas estaban cubiertas de nieve casi hasta el tejado, pero hasta la puerta de la casa principal conducía un sendero despejado. Sin duda, había alguien allí. Llamé a la puerta. Silencio. Llamé con más fuerza. «¿Hay alguien ahí? Necesitamos ayuda. Nos pilló una avalancha». Tras la puerta se oyó movimiento, luego el crujido de las tablas del suelo. La puerta se entreabrió unos centímetros y por la rendija apareció el rostro de un anciano de barba canosa y mirada desconfiada. «¿Quiénes son?», preguntó con voz ronca. «Turistas. Nuestra expedición quedó sepultada por una avalancha hace 4 días. Somos los únicos supervivientes». El anciano nos examinó con atención. Luego abrió la puerta más. «Pasen. Solo que no tengo armas. No hay nada que robar». Entramos en el calor de la cabaña y me invadió una sensación de irrealidad. Después de días luchando por sobrevivir en el desierto blanco, encontrarse en una estancia calefaccionada con una persona viva parecía un milagro. La cabaña era una única habitación grande con una estufa en el centro. A lo largo de las paredes había bancos cubiertos de pieles, y en un rincón se veía una mesa con una lámpara de queroseno. Olía a humo, a hierbas y a algo comestible. «Siéntense», indicó el anciano con un gesto hacia los bancos. «¿Quieren té?». Asentimos agradecidos. Ayudé a Timur a quitarse la ropa de abrigo y lo senté cerca de la estufa. Estaba pálido y se mantenía en pie por puro instinto de supervivencia. El anciano puso una tetera ennegrecida por el hollín sobre la estufa y sacó 2 tazas metálicas de un arcón. Luego nos inspeccionó con mirada crítica. «Tienen mala pinta. Sobre todo tú», señaló a Timur. «A ver, déjame echar un vistazo». Sin esperar respuesta, se acercó y examinó la herida en la cabeza de Timur. «Esto hay que coserlo. Tengo hilo y alcohol. ¿Aguantarás?». Timur asintió débilmente. Mientras el anciano se ocupaba de la herida de Timur, yo le conté nuestra historia: la avalancha, los días en la nieve, el milagroso rescate en la cabaña de caza. «Ah, conozco esa cabaña», asintió el anciano. «La construyó el abuelo Shamil, que en paz descanse. Era un buen hombre». Todos los años ponía una estufa nueva, preparaba leña. Decía: «Las montañas dan, las montañas quitan. Lo nuestro es ayudar a los que las montañas han perdonado». Terminó con la herida de Timur, la cosió cuidadosamente, la trató con una pomada olorosa y le puso una venda limpia. Luego me examinó la pierna. «Está cicatrizando, pero despacio. ¿Tomas antibióticos?».
Asentí. Bien, añadiremos un remedio local. Sacó un tarro de barro con una pomada oscura y la aplicó sobre mi herida. El olor era fuerte, herbal, pero no desagradable. ¿Qué es esto?, pregunté. Un remedio antiguo. Lo hacía mi abuelo, lo hacía su abuelo. Hierbas, miel, grasa de oso. Mejor que vuestras medicinas para las heridas. La tetera hirvió, y el anciano preparó un té negro fuerte. Añadió una cucharada de miel a las tazas y nos las tendió. El líquido caliente y dulce se extendió por mi cuerpo, proporcionándome una sensación de bienestar. ¿Cómo se llama?, pregunté, una vez saciada la primera sed. Aslan, respondió el anciano. Aslan Shahanov. Estoy aquí desde el otoño. Vigilo el aprisco hasta la primavera, cuando los pastores traigan los rebaños. ¿Estás solo aquí? ¿Todo el invierno? Aslan asintió. Ya me acostumbré. Llevo 30 años viviendo así. En verano, pastor. En invierno, vigilante. Antes, con mi esposa, pero desde que murió hace 5 años, estoy solo. Hablaba con sencillez, sin alardes ni autocompasión. Un hombre de las montañas, acostumbrado a las duras condiciones y a la soledad. ¿Tiene contacto con Terskol?, preguntó Timur. ¿Radio, teléfono? Aslan negó con la cabeza. No. Una vez al mes mi hijo viene en moto de nieve, me trae provisiones y se lleva las pieles. Debería venir en una semana. Timur y yo intercambiamos una mirada. Esperar una semana era demasiado tiempo. Necesitamos llegar a Terskol, dije. Informar sobre la avalancha. Organizar la búsqueda de los cuerpos. Aslan se acarició la barba pensativamente. Hasta Terskol hay unos 10 kilómetros desde aquí. Con buen tiempo se podría llegar en un día, pero no en su estado y con este clima. Señaló la ventana, tras la cual se había desatado una ventisca. Pasen la noche aquí. Por la mañana decidiremos. Sacó de un armario un cuenco con carne seca y unas tortas de pan. Coman poco a poco. Sus estómagos están débiles ahora. Agradecimos la invitación. La comida era sencilla, pero después de días de inanición nos pareció un festín. Pasamos la tarde conversando. Aslan nos interrogó sobre la avalancha, sobre la ruta, sobre los compañeros fallecidos. Conocía bien estos lugares, y enseguida comprendió a qué ladera nos referíamos. Una ladera peligrosa, negó con la cabeza. En febrero siempre hay avalanchas allí. Mi padre ya decía, en febrero no vayas a la ladera oriental, que encontrarás la muerte. Esas palabras fueron como un puñal en el corazón. Yo debía saberlo. Debía haber previsto el peligro. Aslan, como si leyera mis pensamientos, me puso una mano en el hombro. No te culpes, hijo. Las montañas son más inteligentes que todos nosotros. Ellas deciden quién vive y quién muere. Tú sobreviviste. Eso significa que todavía tienes algo que hacer en este mundo. Pasamos la noche en un lugar cálido y seguro. Aslan nos cedió su catre, y él se acomodó sobre unas pieles junto a la estufa. Antes de dormir, nos dio una infusión de unas hierbas, amarga, pero calmante. Me hundí en un sueño profundo y reparador, sin sueños. La mañana nos recibió con un cielo despejado y un sol brillante. La ventisca había cesado, y la nieve fresca brillaba bajo los rayos del sol. Aslan ya estaba en pie, preparando el desayuno, unas gachas de avena en agua con frutos secos. Hace buen tiempo, dijo, mirando por la ventana. Si salen ahora, estarán en Terskol por la tarde. Timur se había fortalecido durante la noche. La herida en la cabeza tenía mejor aspecto y se movía con más seguridad. Mi pierna también dolía menos. La pomada de Aslan realmente ayudaba. Después del desayuno, Aslan nos preparó un pequeño saco con provisiones para el camino. Tortas de pan, carne seca, frutos secos. Es suficiente hasta Terskol, dijo. Vayan por el valle, manténganse en la orilla derecha del río. Hay un sendero,
Incluso bajo la nieve se puede ver. También nos dio unos bastones hechos a mano para apoyarnos y dibujó en una hoja de papel un mapa del recorrido, primitivo pero exacto. Aquí, señaló una marca aproximadamente a la mitad del camino. Hay una cabaña de cazadores. Si se cansan o empeora el tiempo, pueden pasar la noche allí. Debería haber leña. Agradecimos fervientemente la ayuda de Aslan. Le ofrecí dinero, pero se negó rotundamente. En las montañas no se ayuda por dinero, negó con la cabeza. Cuando vuelvan a casa, ayuden a alguien que esté en apuros. Con eso basta. Antes de que nos fuéramos, nos dio un consejo más. Cuando estén en Terskol, busquen a Kazbek Eldarov. Es el jefe del servicio de rescate local. Díganle que Aslan les pidió ayuda. Él organizará la búsqueda de sus compañeros. Prometimos hacerlo y, tras despedirnos calurosamente de nuestro Salvador, emprendimos el camino. El día era claro, pero frío. La nieve crujía bajo nuestros pies, la respiración se convertía en nubes de vapor. Nos movíamos lenta, pero firmemente, siguiendo las indicaciones de Aslan. El valle del Baksan se ensanchaba gradualmente, las laderas se volvían más suaves. A lo lejos, ya se vislumbraban los contornos de los asentamientos. Estábamos cada vez más cerca de la civilización, del rescate. Alrededor del mediodía, oímos el sonido de un motor. Al principio distante, se acercaba gradualmente. Nos detuvimos y empezamos a escrutar la distancia. Una moto de nieve apareció tras una curva del valle. Se dirigía hacia nosotros, dejando tras de sí una estela de polvo de nieve. ¡Eh! Gritamos, agitando los brazos. ¡Aquí! ¡Estamos aquí! La moto de nieve nos vio y cambió de rumbo, dirigiéndose directamente hacia nosotros. En unos minutos se detuvo a nuestro lado. Al volante estaba un joven con un equipo llamativo. Se subió las gafas a la frente y nos miró sorprendido. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Le explicamos la situación rápidamente. Resultó ser un guardabosques de Terskol que estaba inspeccionando los cotos de caza. Suban, dijo, haciendo un hueco en la moto de nieve. Los llevaré al pueblo. Allí hay un centro médico y contacto con el Ministerio de Situaciones de Emergencia. Fue una suerte increíble. Timur y yo apenas cabíamos en la moto de nieve, y el guardabosques nos llevó a Terskol. El viento silbaba en nuestros oídos, la nieve saltaba de las orugas, pero no le prestamos atención. Estábamos a salvo. Una hora después ya estábamos en Terskol. El guardabosques nos llevó directamente al centro médico, donde nos recibió una enfermera anciana que se quedó boquiabierta al vernos en nuestro estado. Ella llamó inmediatamente al médico y se puso en contacto con la delegación local del Ministerio de Situaciones de Emergencia. Mientras nos examinaban y curaban las heridas, llegó Kazbek Eldarov, el mismo jefe del servicio de rescate del que hablaba Aslan. Un hombre robusto de mediana edad, con el rostro curtido por el sol y unos ojos atentos. Le contamos todo, sobre la avalancha, sobre nuestros compañeros fallecidos, sobre nuestra ruta de descenso. Él escuchaba con atención, tomando notas en un bloc. Ya habíamos recibido un aviso sobre su desaparición, dijo cuando terminamos. Sus familiares dieron la alarma al no poder contactar con ustedes a la hora prevista. La operación de búsqueda iba a comenzar mañana. Sacó un mapa y nos pidió que indicáramos con la mayor precisión posible el lugar de la avalancha y la ubicación probable de los cuerpos. Lo hicimos lo mejor que pudimos. En cuanto el tiempo lo permita, enviaremos un helicóptero y un equipo de búsqueda, prometió Kazbek. Haremos todo lo posible para encontrar a sus compañeros. Luego, hizo una pregunta que temía escuchar. ¿Están dispuestos a participar personalmente en la identificación cuando se encuentren los cuerpos? Timur y yo nos miramos y asentimos. Era nuestro deber para con los fallecidos y sus familias. Esa misma noche nos trasladaron al hospital de Nalchik, donde podían brindarnos una atención más especializada. Allí nos esperaban nuestros familiares, que habían volado en cuanto recibieron la noticia de nuestro rescate.
El reencuentro con la familia fue emotivo y duro a la vez. La alegría de la reunión se veía ensombrecida por la conciencia de que otras familias nunca volverían a ver a sus seres queridos con vida. Karina, mi esposa, me abrazaba, sin poder contener las lágrimas. Nuestras hijas gemelas se acurrucaban a nuestro lado, sin comprender del todo por lo que había pasado, pero sintiendo que algo había cambiado para siempre. «Pensé que te había perdido», susurraba Karina. «Cada día, cada minuto sentía que estabas vivo, pero el miedo era más fuerte». Yo le acariciaba el pelo, sin encontrar palabras. ¿Cómo explicar lo que había vivido? ¿Cómo contar esos momentos de desesperación y esperanza, de miedo y determinación? «He vuelto», dije simplemente, «y nunca más os dejaré». En la habitación contigua, Timur se reunió con Leila y su hijo. Sus voces bajas y sollozos contenidos llegaban a través de la fina pared. Esa noche, acostado en la cama del hospital con el gotero en el brazo, pensé en lo extraña que es la vida. Hace 6 días éramos un grupo turístico normal, lleno de planes y esperanzas. Hoy, 2 de nosotros estamos en el hospital y 4 nunca volverán a casa. Cerré los ojos, pero el sueño no llegaba. Ante mi vista interior volvía a aparecer una y otra vez la imagen, la blanca pared de la avalancha que se abalanzaba sobre nuestro campamento y ese segundo de silencio absoluto antes del impacto de la naturaleza. Un segundo que lo cambió todo. Han pasado 3 semanas desde nuestro rescate. Las heridas físicas han empezado a cicatrizar. La cicatriz en el muslo todavía está roja y sensible, pero los médicos dicen que se atenuará con el tiempo. Las heridas del alma resultaron ser más profundas. La operación de búsqueda terminó 10 días después de nuestro regreso. Los rescatistas encontraron los cuerpos de los 4 miembros fallecidos de nuestro grupo. A Benjamín lo encontraron donde lo dejé, habiendo marcado el lugar con piedras. Los cuerpos de Darina y Stas fueron encontrados a 200 metros uno del otro, en la parte inferior del abanico aluvial de la avalancha. A Inga la encontraron la última. Había sido arrastrada más lejos, casi 1 kilómetro desde el lugar del campamento. Timur y yo estuvimos presentes en la identificación. Fue duro, pero necesario. El último deber con aquellos a quienes no pudimos salvar. Los funerales se celebraron en diferentes ciudades. Cada uno fue enterrado donde vivía. Timur y yo asistimos a las 4 ceremonias, viajando de ciudad en ciudad. Estábamos de pie en silencio, recibiendo las miradas de los familiares, llenas de dolor, incomprensión, a veces de acusaciones ocultas. La investigación oficial reconoció que la avalancha fue un desastre natural, impredecible e inevitable. Ni Timur ni yo fuimos acusados de negligencia o falta de profesionalidad. Pero esto no fue de mucho consuelo. Nosotros mismos éramos nuestros jueces más estrictos. Después de los funerales, me tomé unas vacaciones. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre lo sucedido, para encontrar una manera de seguir adelante. Mi familia y yo nos fuimos a una casa de campo cerca de las afueras de Moscú, una sencilla casa de madera al borde del bosque, lejos del ruido y el ajetreo de la ciudad. Los primeros días me dediqué a dormir. El cuerpo necesitaba recuperarse y la mente, descansar de las pesadillas y los recuerdos. Karina estaba a mi lado, silenciosa y comprensiva. No exigía explicaciones, no hacía preguntas, simplemente estaba ahí, cuando me despertaba bañado en sudor frío por otra pesadilla. Poco a poco, empecé a volver a la vida. Caminaba por el bosque, ayudaba con las tareas domésticas, jugaba con mis hijas. Ellas no entendían del todo lo que había pasado, pero sentían que papá había cambiado. Se había vuelto más callado, más pensativo. Las abrazaba con más frecuencia sin motivo aparente. Una noche, cuando las niñas ya dormían, Karina y yo estábamos sentados en el porche. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo oscuro, recordándome aquellas noches en las montañas, cuando eran mis únicas compañeras. «¿Has decidido qué vas a hacer ahora?»,
Preguntó Karina en voz baja. Me quedé callado durante mucho tiempo, mirando las estrellas. No lo sé. No me imagino volviendo a dirigir un grupo en las montañas. Pero tampoco me imagino una vida sin montañas. Ella me tomó la mano. No importa lo que decidas, te apoyaré. Pero recuerda que nos tienes a nosotros. Nos haces falta. En sus palabras no había reproche, solo cuidado y amor. Y eso me daba fuerzas para seguir adelante. Al día siguiente me llamó Timur. Él también estaba de vacaciones, recuperándose de sus lesiones. ¿Cómo estás?, preguntó sin rodeos. Viviendo un día a la vez, respondí con sinceridad. ¿Y tú? Igual. Oye, estaba pensando. ¿Te acuerdas de Aslan, el anciano del aprisco? Claro que sí. Sin él no hubiéramos salido de esta. Me puse en contacto con su hijo. Le llevé comida y medicinas para su padre, en agradecimiento. ¿Y sabes lo que me contó? Que Aslan también fue guía de montaña en los años 80. Y también perdió a un grupo en una avalancha. Solo sobrevivió él. Esta noticia me impactó. Ahora entendía por qué el anciano comprendía tan bien nuestro estado, por qué sus palabras de consuelo sonaban tan sinceras. Él lo superó, continuó Timur. Encontró su camino, y nosotros encontraremos el nuestro. Después de esta conversación, algo cambió en mí. Poco a poco empezó a tomar forma una idea. No volver al trabajo de antes, pero tampoco renunciar por completo a las montañas, que se habían convertido en parte de mi vida. Un mes después, me puse en contacto con Kazbek Eldarov, el jefe del servicio de rescate en Terskol. Le conté mi idea. Me escuchó atentamente y me apoyó. Ven, me dijo. Hablemos con detalle. A finales de mayo, Timur y yo regresamos a la región del Elbrus. El lugar de la tragedia nos recibió con un paisaje completamente diferente. Laderas verdes, prados alpinos florecientes, arroyos murmurantes. La nieve solo quedaba en las cimas. Era difícil imaginar que hacía 3 meses allí había azotado una tormenta mortífera. Subimos al lugar donde había ocurrido la avalancha. Allí ya había un monumento conmemorativo. Una sencilla cruz metálica con una placa en la que estaban grabados los nombres de los fallecidos. Depositamos flores frescas al pie y permanecimos en silencio durante largo rato, cada uno con sus propios pensamientos. «¿Sabes?», dijo finalmente Timur. «Creo que a ellos les gustaría que continuáramos. No como antes, pero que continuáramos». Asentí. Tenía razón. Al día siguiente nos reunimos con Kazbek en la oficina del servicio de rescate. Discutimos los detalles de mi proyecto, la creación de un centro educativo sobre seguridad en avalanchas. Un lugar donde turistas y alpinistas pudieran recibir no solo conocimientos teóricos, sino también habilidades prácticas de supervivencia en condiciones extremas. «Tu experiencia es invaluable», dijo Kazbek. «Has pasado por algo que pocos han vivido, y puedes enseñar a otros a no repetir errores». El plan era ambicioso, pero realista. Timur y yo invertimos nuestros ahorros. Kazbek ayudó con los trámites organizativos y los permisos. 3 meses después, el Centro de Seguridad en la montaña Darina Sokolova, Beniamin Korshev, Stas e Inga Demidov, recibió a sus primeros estudiantes. No nos convertimos en una institución educativa de lujo, con costosos simuladores y equipos de entrenamiento. Nuestro enfoque era práctico. Condiciones reales, situaciones reales, habilidades reales. Enseñábamos a la gente no solo técnicas de seguridad, sino también psicología de supervivencia. Cómo no entrar en pánico, cómo tomar decisiones en condiciones extremas, cómo luchar hasta el final, el talaliti. Prestábamos especial atención a la seguridad en avalanchas. Enseñábamos a reconocer laderas peligrosas, a leer la nieve, a utilizar correctamente el equipo para avalanchas. Realizábamos simulacros de búsqueda de víctimas,
Enseñábamos a prestar primeros auxilios en el campo. Karina me apoyó por completo. Incluso hizo cursos de paramédico para ayudar en el centro. Las niñas crecieron y también se involucraron en el trabajo. Organizaban excursiones para escolares, contándoles la importancia del respeto a la naturaleza y sus fuerzas. Timur encabezó el departamento de formación técnica. Sus lesiones se curaron, aunque la cicatriz en la cabeza seguía siendo visible. Decía que era su recordatorio. Nunca bajar la guardia en las montañas. También establecimos una tradición. Cada año, en el aniversario de la tragedia, subir al monumento conmemorativo y celebrar allí un día de la seguridad para todos los interesados. Clases magistrales gratuitas, demostraciones de equipos, charlas sobre cómo reconocer el peligro y evitarlo. Han pasado 5 años. Nuestro centro se ha hecho famoso no solo en Rusia, sino también en el extranjero. Instructores de otros países, rescatistas, alpinistas profesionales, venían a estudiar con nosotros. Escribimos un manual sobre seguridad en avalanchas, que se ha convertido en un manual estándar para las escuelas de montaña. Pero el logro más importante no son los premios ni el reconocimiento, sino el hecho de que, en 5 años, ninguno de nuestros graduados ha muerto en las montañas. Hubo lesiones, hubo situaciones difíciles, pero todos sobrevivieron, aplicando los conocimientos y habilidades adquiridos. Hoy estoy de nuevo al pie del Elbrus. Conmigo están Karina y mis hijas. Ya tienen 15 años, y se han convertido en verdaderas chicas de montaña. Observamos la majestuosa cima, que brilla bajo los rayos del sol poniente. «Papá, ¿subiremos a la cima?», pregunta Sofía. «Por supuesto», respondo. «Pero primero tenéis que aprender todo lo que yo sé sobre las montañas, e incluso más». Alisa mira pensativa la ladera donde hace 5 años se produjo la tragedia. «¿Crees que nos ven ahora?», pregunta en voz baja. Abrazo a mis hijas por los hombros. Estoy seguro de que sí, y estarían orgullosos de que sus nombres ayuden a salvar vidas. Estamos de pie, en silencio, observando cómo los últimos rayos de sol tiñen de rosa la cima nevada. Luego, nos damos la vuelta y descendemos hacia la base, donde nos esperan los estudiantes, jóvenes que anhelan aprender a respetar las montañas y a sobrevivir en ellas. Ya no lidero grupos en rutas complicadas, pero cada vez que ayudo a alguien a comprender el peligro de una avalancha, a reconocer las señales de advertencia, a utilizar correctamente el equipo, siento que mis amigos, los que perecieron, no me confiaron sus vidas en vano aquel fatídico día. No sobreviví por casualidad, sobreviví para contar su historia, para que otros puedan aprender de nuestros errores, para que el blanco silencio de las montañas nunca más se vea interrumpido por gritos de auxilio. Y cada vez que escucho esa quietud tan especial antes del amanecer en las montañas, susurro sus nombres. Y prometo que su memoria vivirá mientras estas cumbres permanezcan en pie.